el temario, es larguísimo. Creo que esto lo vimos más o menos en un año, los que estudiamos genética. Vamos a tratar de dar en esta clase como un esbozo, las generalidades, pero por favor siéntanse libres en cualquier momento de la plática, desactivan su micrófono y pregúntenme para que esto se vuelva más dinámico y que no sea como todo tan teórico y así hacerlo como más ameno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los tipos de herencia, la herencia tradicional o no tradicional, la genética de la infertilidad, tanto masculina como femenina, vamos a dar los conceptos de epigenética, la evaluación genética de portadores, lo que es el consejo genético preconcepcional, y hablar un poco de la medicina personalizada hoy en día y en qué vamos con lo de la terapia génica. Espérenme que... acá que lo va a cambiar. Bueno, para recordar un poquito lo que ustedes ya seguramente vieron en algún punto, ya sea de la licenciatura o después, solo recordar cómo está formado nuestro ADN, cuál es su estructura principal. Bueno, sabemos que nuestro ADN está en el interior del núcleo de nuestras células, el ADN nuclear, porque vamos a ver que hay otro que es el mitocondrial, y a su vez está empaquetado en alrededor de diversas proteínas, las principales son las histonas, y esto hace que el DNA se pueda compactar para que a la hora de la división celular, la repartición hacia cada una de las células sea igual, ¿no? Porque si estuviera todo el ADN flotando, sería muy difícil que fuera la misma cantidad que se fuera a una célula hija que a otra. Si lo vemos más a detalle, nuestro ADN está formado por 4 bases nitrogenadas, que es adenina, timina, citosina y guanina, que a su vez estas están apareadas o se unen a través de puentes de hidrógeno, y además está formado nuestro ADN por una azúcar que es una desoxirribosa. Entonces estos son como los componentes principales de nuestro ADN. Ahora, para entender un poco cuáles son estos mecanismos de herencia, sobre todo los tradicionales, pues nos tenemos que remontar a Gregorio Mendel, que nos dio estos principios con los estudios que él hacía a través de guisantes, luego utilizó también flores, en donde podemos ver, él empezó a hablar empezó a observar más bien ciertas características que cuando juntaba ciertas semillas de características, no sé, de superficie lisa con rugosa, la primer descendencia, o sea, la filial 1, todas eran con una cierta característica, pero luego ya en la filial 2 empezaban a aparecer 2 características que se observaban en la progenie. Entonces, a través de estas observaciones, hoy fueron el principio para hoy entender lo que es una característica dominante, lo que es un estado heterocigoto, lo que es una característica recesiva, lo que es un estado de homocigoto, y también el concepto de codominancia. Él decía, bueno, que había algo en este caso en las semillas o en las flores, que era como una unidad básica de la herencia, ¿no? Que hoy lo conocemos como el gen. Una característica dominante se da, me voy a regresar un poquito para entender esto de heterocigoto y homocigoto. Recuerden que la mitad de nuestro material genético viene de papá y la otra mitad viene de mamá. Entonces, tenemos de cada gen 2 copias. No me voy a meter, hay veces que hay más alelos, pero bueno. En términos generales, vamos a hablar de que tenemos un alelo paterno y un alelo materno. Cuando de esos 2 alelos uno domina sobre el otro, ¿no? Fenotípicamente se va a expresar en nuestro fenotipo, entonces estamos hablando de una característica dominante. Y estamos hablando de que en una persona heterocigota, ¿no? Con 2 alelos diferentes, esta característica dominante se expresa. Un ejemplo es los grupos sanguíneos, ¿no? Un grupo sanguíneo A o B va a dominar sobre el O. Entonces, si una persona hereda un alelo A de mamá y un alelo O de papá, ¿cuál va a dominar? Va a ser el alelo A, ¿no? Entonces, es una persona heterocigota donde está dominando el alelo A, que es el que se va a expresar fenotípicamente en la persona. Por el contrario, si nos vamos también a lo de los grupos sanguíneos,
Homocigota quiere decir que los dos alelos son iguales, tanto el que se heredó de papá como el de mamá. Entonces, en los grupos sanguíneos, el O es el recesivo, ¿no? Para manifestar fenotípicamente un grupo sanguíneo O, los dos que heredamos, tanto de papá como de mamá, deben de ser O. Codominante, sí, igual, nos vamos a grupos sanguíneos, por ejemplo, son los grupos sanguíneos AB, ¿no? Se hereda un alelo A de mamá, uno B de papá, y entonces se expresan los dos, hay una codominancia. Si nos vamos a los mecanismos de herencia clásicos, tenemos tres principales, que son dominantes, recesivos y ligados al X. Cuando hablamos de una enfermedad o de un padecimiento que tiene una herencia autosómica dominante, bueno, hablamos de esto cuando, si ponemos el ejemplo de que un papá esté afectado y el otro no, el papá que está afectado va a heredar o el alelo que está, digamos, alterado o el alelo que está sano. La mamá pues solo puede pasar un alelo sano. Entonces, si vemos las posibilidades en este primer cuadro, se fijan, por ejemplo, que D mayúscula es el que está mutado, D minúscula es el que vamos a poner que está normal. Entonces, una pareja va a tener un riesgo de un 50% de heredar esa patología a su descendencia en cada embarazo. Hay que recordar esto, que cada embarazo es un evento independiente. Entonces, si ya tuvieron un hijo con la mutación, ¿no? Y tiene la patología, no quiere decir que el siguiente hijo ya no la vaya a tener, porque otra vez vuelven a presentarse los mismos riesgos del 50%. Entonces, una herencia dominante tiene como característica que sigue una herencia vertical, ¿no? Por lo general puede estar el abuelo afectado, luego el papá, luego el hijo, y así nos vamos yendo para abajo. Hay tanto hombres como mujeres afectados, y algo que es importante es que hay una transmisión varón-varón, que eso no lo vamos a ver en una herencia ligada al X. Entonces, este es un mecanismo de herencia clásico, que es la herencia autosómica dominante. Hasta aquí vamos bien, vamos claros, interrumpan, levántenme mano. ¿Todo bien? Ok. Luego, si nos vamos a la herencia autosómica recesiva, esta se va a dar cuando los dos alelos, cuando los dos alelos que heredamos, tanto de papá como de mamá, tienen la mutación. Un ejemplo, en alguna enfermedad, para que lo aterricen, sería, por ejemplo, la fibrosis quística, ¿no? Entonces, aquí vemos el ejemplo en donde vamos a poner que el azul es el que tiene la mutación, el rosa es el que no la tiene. Los dos papás van a estar sanos, son portadores de la enfermedad porque tienen el alelo mutado, pero están sanos, o sea, no lo van a manifestar fenotípicamente. Siempre hay algunas excepciones, lo vamos a ver más adelante. Y aquí el riesgo de tener un hijo afectado con una enfermedad autosómica recesiva es de un 25% en cada embarazo. Hay un 75% de probabilidad de que los hijos estén sanos. Dentro de este 75%, un 50% de probabilidad de que sean portadores, o sea, igual que los papás, y un 25% de que no haya heredado ninguno de los alelos que están mutados. Por lo tanto, este que está en azul completamente ya no va a ser portador y ya no tiene riesgo de seguir transmitiendo, ¿no?, este alelo mutado a la descendencia. Aquí les puse un ejemplo que es el cuadro de Punnett, lo usamos muchísimo en los genetistas. Esto se puede aplicar para enfermedades autosómicas dominantes, recesivas, ligadas al X, y es para sacar los riesgos. Aquí les pongo en la columna de arriba, en el azul oscuro, pongamos que la A mayúscula es la que tiene la mutación, A minúscula está bien. Aquí está en azul oscuro el papá y en azul claro la mamá. Las probabilidades de que se pasen los dos alelos, fue al revés, perdónenme, A minúscula es el que estaba afectado. Mientras las probabilidades de que la persona esté afectada porque haya heredado los dos alelos mutados es del 25% y el 75%, como les dije, de que sea un heterocigoto o un homocigoto, pero para el alelo no mutado. Ahora, si nos vamos a la otra forma de herencia clásica, que es la herencia ligada al X, vamos a tener dos tipos, que es
la dominante y la recesiva. Por mucho, las enfermedades más comunes son recesivas, pero también hay dominantes. ¿Qué quiere decir esta herencia? Bueno, uno, que el gen mutado está en el cromosoma X. Por lo tanto, las mujeres, al tener dos cromosomas X, cuando solo uno está mutado, entonces tenemos uno sano y por lo general no vamos a presentar, ¿no?, rasgos fenotípicos de estos padecimientos. Entonces decimos que las mujeres somos las portadoras de estas enfermedades recesivas al X y los que se ven afectados son los varones. Para todo esto, acuérdense que siempre hay excepciones, pero estos conceptos, estas generalidades son las que deben de quedar más claras, ¿no?, en ustedes. Cuando tenemos una herencia dominante ligada al X, dependiendo de qué enfermedad se trate, pero en algunos casos suele ser tan grave en los varones que las parejas se pueden manifestar como abortos o fallece el bebé en las primeras horas de recién nacido. Y las mujeres suelen estar muy afectadas. Ellas sí suelen vivir, pero con un cuadro clínico muy florido. Aquí les pongo el caso, una hemofilia, por ejemplo, es una enfermedad recesiva ligada al X, y un síndrome de Rett es una enfermedad dominante ligada al X, en donde, no sé si tú, Raúl, pero te haya tocado ver una de estas excepciones. A mí no me ha tocado ver ningún niño, ni siquiera que haya fallecido en las primeras horas, pero sí es bastante común ver a mujeres con síndrome de Rett. Los riesgos en este tipo de enfermedades, cuando una mujer es portadora, es que el 50% de sus hijas van a ser portadoras, el 50% no, y el 50% de los varones van a estar afectados y el 50% no. Esto, acuérdense, que es igual en cada embarazo, ¿no? Si se embaraza y ese embrión es varón, hay 50% de probabilidad que esté afectado. Si se embaraza esa mujer y el embrión es mujer, 50% de probabilidad de que vaya a ser portadora. Ahora, estos fueron los mecanismos clásicos. ¿Por qué clásicos? Porque podemos predecir cuál va a ser el porcentaje con que se herede esto. Podemos decir si siguen herencias verticales, como es en la herencia autosómica dominante, o recesiva, o horizontales, como es en la enfermedad recesiva. Podemos decir si se ven afectados hombres y mujeres por iguales, o si se ven afectadas únicamente las mujeres. Por eso son mecanismos clásicos. Pero luego tenemos herencias no clásicas. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos predecir exactamente y decirle a una pareja, mira, tu riesgo es de este porcentaje y el cuadro clínico va a ser así, sino que hay muchas variantes y tenemos que ver cada familia y cada caso en particular. Una de estas herencias es la herencia mitocondrial. La herencia mitocondrial tiene una particularidad, que es únicamente se hereda por vía materna. Ustedes ya saben que las mitocondrias de los espermatozoides están en el cuello y esos no entran en el momento de la fecundación, y por lo tanto el material, el ADN mitocondrial que va a formar parte del embrión, pues viene únicamente del óvulo, ¿no? Va a ser únicamente materno. Por esto estas enfermedades tienen esta forma de herencia, no solo por vía materna. Otro es que la variabilidad clínica puede ser muy amplia dentro de una misma familia, y esto por el concepto de homo y heteroplasmia. Puede haber células, órganos, tejidos que tengan mucho mayor cantidad de mitocondrias mutadas y otras células, órganos, tejidos que tengan menor cantidad de mitocondrias mutadas, ¿no? O sea, que el cuadro clínico va a variar mucho. Si una mamá, por ejemplo, ya diagnosticamos un caso de alguno de los hijos de esta mamá, ¿no?, digamos, portadora de la enfermedad mitocondrial, con un cierto cuadro clínico, no podemos asegurar que si vuelve a tener un hijo va a ser el mismo cuadro clínico, con la misma severidad, con las mismas presentaciones. Suelen ser enfermedades en donde las manifestaciones es muy común que sean en órganos muy demandantes de energía, ¿no? Sobre todo el cerebro, el ojo, el músculo, el corazón, etc. Otro de los mecanismos no clásicos es esta disomía uniparental. ¿Qué quiere decir disomía uniparental? Quiere decir que los dos alelos
que tenemos, estos que les hablaba en un principio, provienen de un mismo origen parental. ¿Qué quiere decir? Que van a venir los dos de mamá o los dos de papá. Aquí les pongo un ejemplo de por qué se puede dar esto, que son los rescates trisómicos. Supongamos que en azul tenemos un óvulo que viene con nada más uno de los alelos, ¿no? Porque recordemos que tanto espermatozoides como óvulos son las únicas células del cuerpo, ¿no? Nuestras células germinales, que solo tienen 23 cromosomas, el resto de nuestras células tienen 46. Entonces, supongamos que aquí es un óvulo, hablemos para cualquier cromosoma, le podemos poner el 21, entonces con un solo cromosoma 21, pero que el espermatozoide tiene 2 cromosomas 21, ¿no? Es el que, digamos, trae la alteración. Se unen óvulo y espermatozoide y vamos a tener un producto trisómico, con una trisomía 21. Pero uno de los mecanismos de defensa que pueden ocurrir en el cuerpo es, no mecanismos de defensa, de corrección, es este rescate trisómico en donde se elimina uno de los cromosomas. Puede ser que se elimine uno de papá, quedaría un embrión normal, sin alteración, pero puede ser que el que se elimine, como es el último caso que vemos aquí, sea el de mamá y que por lo tanto los 2 cromosomas 21 provengan de papá. Y eso puede traer ciertas alteraciones clínicas. ¿Por qué? Hay un concepto que es el concepto de impronta. Hay varios genes en nuestro genoma que están improntados o que pueden sufrir cambios de impronta. ¿Qué quiere decir esto? Que los genes se van a expresar de manera diferente si provienen de papá o provienen de mamá, ¿okay? Aunque sea el mismo gen. El ejemplo clásico que damos los genetistas para este tipo de enfermedades es el caso de Prader-Willi y Angelman. ¿Qué pasa? Los dos es cuando hay una alteración en la misma región cromosómica, pero cuando hay una pérdida del material genético de papá, se va a presentar la enfermedad de Prader-Willi. Cuando es lo contrario, cuando se pierde el de mamá y solo se está expresando el de papá, entonces se va a presentar el síndrome de Angelman, que son padecimientos totalmente diferentes, y esto se explica porque los genes que están en esta región se expresan de manera muy diferente si fueron, ¿no?, transmitidos de papá o de mamá. Y aquí también, imagínense, para dar un asesoramiento genético, es sumamente complicado, hay que ver el árbol genealógico, hay que determinar cuál fue el mecanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por eso no es un modo clásico de herencia. Otro más son los casos de mosaicismo. Les pongo aquí, un mosaico quiere decir, en un ser vivo, cuando tenemos 2 o más poblaciones celulares diferentes. En el caso hay distintas enfermedades en las que podemos encontrar mosaicismo. Aquí les puse una de las más frecuentes que vemos, que es la neurofibromatosis. La neurofibromatosis 1 puede presentarse en estado de mosaico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber ciertas regiones en el organismo que presentan la mutación en el gen NF1, pero otros que no. Entonces, si vemos el cuadro clínico, por ejemplo, de un paciente donde una parte del cuerpo no tiene ninguna manifestación, no tiene las manchas café con leche, no tiene las cefélides, no tiene neurofibromas, pero otra parte del cuerpo que sí lo tiene, bueno, pues sospechamos que se trata de un mosaico. Y aquí lo que complica es el asesoramiento genético, porque nosotros no sabemos si estas células que extraen la mutación están también a nivel de células germinales o no, ¿no? Entonces, aquí complica el asesoramiento genético. Otra parte que esta no se asocia a enfermedad es que todas las mujeres somos, digamos, un mosaico para el cromosoma X. ¿Por qué? Sabemos que las mujeres, como les comentaba, tenemos 2 cromosomas X, el que heredamos de papá y el de mamá, y en cada una de nuestras células se va a inactivar alguno. En algunas células va a ser el que provenga de mamá y en algunas el que provenga de papá. Por lo tanto, somos un mosaico en este sentido, ¿no? Que no nos va a dar alguna patología, digo, a menos que el X traiga una mutación, pero si no, es un estado de
de mosaico, digamos, funcional, ¿no? Sin alteración. Rebeca, yo te voy a tomar la palabra ¿Sí? para comentarles un caso interesante, porque Rebeca pone un caso muy particular de neurofibromatosis. Esto es algo que debe ser un conocimiento para ustedes que están involucrados en la reproducción, porque hay un caso muy sonado de un donante de semen danés que tenía una neurofibromatosis y esta fue extendida a múltiples niños que nacieron con ello. La historia, pues, como les dijo la doctora, sería más fácil si el paciente tenía neurofibromatosis y era evidente, pero ese paciente era un mosaico de neurofibromatosis. Por tanto, no cumplía los criterios para diagnosticarlo y una parte de las células lo tenía. Entonces, si lo piensan, pues no hubo pecado de la clínica porque en realidad no pudo diagnosticar la neurofibromatosis, pero en realidad había un mosaico. Desconozco si hubiera una parte segmentaria como las que les mostró en la imagen, pero es uno de esos ejemplos que siempre pensamos en mosaicismo como PGTA, y ella usó un ejemplo muy particular que nos involucra a todos, porque eso hizo que se cambiase la regulación del número de veces que se puede donar, de cómo se deben regular los donantes, porque ya pasó en la historia de la reproducción que hubiera un caso de una mosaicismo segmentario de neurofibromatosis que llevó a múltiples niños, si estoy correcto, más de 30 niños en el último artículo que publicaron, ¿sí? Entonces es importante que a veces estos conceptos dicen son lejanos a lo que nos toca. No son lejanos, porque si toca un mosaico en un donante, nos puede ocurrir. Eso es todo, Rebeca, porque creo que es algo como muy bonito para lo que presentabas, que lo sepamos todos los que estamos involucrados en reproducción. Muy bien. Doctora, una pregunta. ¿Y en ese caso se pudo detectar el mosaico con un cariotipo? Se puede detectar, pero el que no lo detectes tampoco te lo descartan. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el mosaico, dijimos que era la presencia de 2 o más líneas celulares en el cuerpo. Entonces no sabemos si ese mosaico estaba confinado, puede estar confinado, por ejemplo, a las células de la piel, un mosaico, ¿no? Pero entonces tú tomas células sanguíneas y ahí no está presente. O puedes hacer una biopsia de otro órgano, ¿no? Ponle el que quieras. Y ahí no encontrar el mosaico, o sí encontrarlo y en la sangre no. Entonces, esa es la complejidad de los mosaicos. Que igual eso te va a quedar claro que se puede traducir en esta imagen que les voy a poner adelante, que seguramente la van a ver después cuando vean lo de PGTA. ¿Quién me preguntaba? ¿Ali? La de la pregunta. ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Y un poco se relaciona con este otro tipo de mosaicos que no me voy a meter muy a profundidad porque estoy segura que lo van a ver después, pero es cuando se toman biopsias de trofoectodermo, ¿no? Y estos mosaicos que se reportan con mucha frecuencia. Aquí pueden ver varios ejemplos donde vamos a poner que las células claras, digamos, las que están azul clarito, son las que son euploides. Y las cafés son las que traen alguna alteración cromosómica, ¿ok? Dependiendo de dónde nosotros tomemos la biopsia de trofoectodermo, es si vamos a reportar, ¿no?, ese blastocisto como un mosaico o lo vamos a reportar euploide o lo vamos a reportar completamente trisómico, ¿no? O aneuploide más bien, porque no sé qué tipo de alteración cromosómica sea. Y entonces aquí pueden ver, bueno, pues es dependiendo de dónde se tome la biopsia, ¿no?, el resultado que vamos a dar. Pues lo mismo tradúzcanlo al resto del cuerpo, ¿no? Dependiendo de qué tejido estudiemos, pues vamos a ver si encontramos o no esa alteración. Y por lo tanto, ahorita con el caso que nos platica Raúl, ustedes verán la complejidad para dar un asesoramiento en el caso de un mosaico, ¿no? Y sobre todo de los riesgos reproductivos. Hay otro padecimiento que es la distrofia muscular de Duchenne, donde está bien documentado que la presencia de mosaico germinal es muy alto.
Llegamos a, cuando vemos, por ejemplo, a un niño con este padecimiento, estudiamos a la mamá para ver si es portadora de la mutación y no encontramos nada, ¿no? La mamá, por estudio molecular, no es portadora. Sin embargo, el porcentaje de mosaico germinal puede ser muy alto y esta persona, algunos artículos reportan hasta un 15% y hay veces que a los doctores nos vamos como a lo más alto, ¿no? Para cubrirlos. Entonces esta paciente, a pesar de no ser portadora, el riesgo de que pueda tener un hijo con la misma enfermedad es muy alto. Por eso la complejidad en el asesoramiento de los mosaicos. Otro mecanismo no clásico es esta expansión de los trinucleótidos. Aquí les pongo el ejemplo del X frágil, que también está muy relacionado con su práctica. Van a ver en un momento por qué, ¿no? Estos trinucleótidos son repetidos, como lo ven aquí, 3 nucleótidos, en específico para X frágil son CGG. Normalmente tenemos un cierto número de repetidos. Sin embargo, cuando aumenta este número de repetidos, podemos tener una premutación, no manifestar la enfermedad, pero ya estamos como así, como en semáforo naranja. Cuando este número de repetidos ya llega a ser mucho mayor, aquí estamos hablando más de 200, es diferente para cada patología, aquí les estoy hablando de X frágil, entonces es que se presenta tal cual la enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene un mecanismo dominante pueden tener insuficiencia ovárica primaria, prematura. Entonces, es importante saber esto, porque a pesar de, digamos, pues tengo la premutación, estoy bien, ¿no? Sería como, digamos, ser portadora, no tengo ningún riesgo, pero no. Sí hay ciertos riesgos de tener la premutación y por eso es importante el asesoramiento genético. Y lo otro es que estos repetidos pueden expandirse de manera diferente si el que trae la premutación es el papá o es la mamá. Por eso aquí el asesoramiento y los riesgos van a depender de cada familia, de ver el árbol genealógico, y por eso es también una forma no clásica y compleja en algunos de los casos. Y podemos Rebeca, te voy a volver a molestar con un comentario para que creo que esto les puede. Hoy en la mañana, por ejemplo, teníamos una plática con los residentes. ¿Les podrías comentar un poco sobre esas enfermedades de las que acabas de comentar? ¿Cómo es el diagnóstico? Porque, por ejemplo, Susana nos preguntaba si esto es por cariotipo. Entonces, así brevecito, si les podrías dar una idea cuáles son las diferencias y las particularidades de esas enfermedades que hablabas que limita su diagnóstico con las técnicas habituales de tamizaje de portadores y las otras cosas. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito de lo de portadores, pero estos estudios, no sé, más bien, el diagnóstico no lo podemos hacer por un cariotipo, no vamos a ver nada. Si le hacemos a una paciente, tanto si sospechamos que la mujer, digamos, tiene la premutación o vemos a un varón afectado y le hacemos un cariotipo, el cariotipo va a salir normal. Porque acuérdense que en el cariotipo tiene cierta sensibilidad, vemos algunos patrones, ¿no? De bandas, es como les digo a los pacientes, imagínense que vemos el cariotipo, el cromosoma que es como un archivero y vemos cajones. Entonces podemos llegar a ver si está perdido un cajón o si está duplicado uno de estos cajones, pero no logramos ver las hojas que están adentro de estos cajones, que son los genes. Y en este tipo de enfermedades estamos hablando que lo que está alterado es el gen, son estas hojas, y por lo tanto tenemos que hacer un estudio específico dirigido a la hoja que quiero ver para ver si encuentro o no la premutación. Y hay distintos métodos que se pueden utilizar dependiendo de las enfermedades, ¿no? Si es el SODEN, si es, bueno, además de utilizar un PCR, si es secuenciación, etcétera. Pero con un cariotipo no lo vamos a detectar. Déjenme acá.
Y luego, bueno, tenemos las enfermedades multifactoriales. Ahí déjenme muevo yo de este recuadro, espérenme acá. Las enfermedades multifactoriales, estas se dan cuando se juntan tanto genes de predisposición como factores ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales? Pueden ser muchísimos. Creo que ni siquiera dimensionamos, ¿no? Todos los que pueden ser, ¿no? Pero los clásicos que hablamos son la nutrición, los tóxicos, la ausencia de ciertos nutrientes o el exceso de ciertos, ¿no? De ciertos otros contaminantes, metales pesados, bueno, etcétera, etcétera. Enfermedades aquí hay muchísimas, por ejemplo, malformaciones que vemos comúnmente en la práctica, labio paladar hendido, espina bífida, son padecimientos que sabemos que es más común que se den entre familias. De hecho, en genética tenemos distintas tablas, por ejemplo, cuando vemos a un paciente con labio paladar hendido, pues vemos, a ver, ¿es el único afectado? ¿Hay algún otro afectado? ¿Es bilateral? ¿Es unilateral? ¿Solo es labio? ¿Solo es paladar? ¿Cuántos familiares afectados hay? Y dependiendo de lo que vayamos encontrando, se van como sumando puntos, ¿no? Entonces va a ser muy diferente el asesoramiento genético que le vamos a dar cuando es un caso único o cuando tiene por ahí también un tío o un primo con el mismo padecimiento. Por sí solas estas enfermedades no están dadas porque un gen esté mutado, no las podemos explicar aquí, pero sin duda al haber esta alta heredabilidad, ¿no? También, por ejemplo, como es la esquizofrenia, el autismo, vamos a ver la endometriosis, los ovarios poliquísticos, sin duda hay agregación familiar, entonces hay muchos genes que están relacionados o que predisponen a estos padecimientos, pero también hay muchos factores ambientales y cuando los dos se juntan, entonces es que estas enfermedades se manifiestan. Espérenme que ya no me pasa la diapositiva, un segundo, ahí está. Entonces, bueno, ahorita cubrimos lo que son los mecanismos de herencia clásicos y los no clásicos en general, ¿no? En general estos. Ahora vamos a pasar a lo que son las alteraciones cromosómicas. Aquí ven, en el lado derecho, respondiendo a la pregunta anterior, aquí está un cariotipo con una resolución normal, no es de alta resolución. Ahí ven ustedes el patrón de bandeo, sus bandas oscuras, sus bandas claras. Pues sí, podemos llegar a observar si hay alguna lesión, ¿no? Hay alguna alteración en este patrón de bandas, pero nunca vamos a ver si un gen aquí está mutado, ¿no? O si, por ejemplo, que es un cariotipo femenino, si esta mujer tiene una premutación para el gen del X frágil, ¿ok? Bueno, para las alteraciones cromosómicas es bien importante tener estos dos conceptos claros, que son euploide y aneuploide. Euploide es un número que sea múltiplo del 23. Sabemos que nuestras células germinales son haploides porque tienen 23 cromosomas y el resto de nuestras células somáticas son diploides porque tienen 46 cromosomas. Aneuploide o una aneuploidía, estamos hablando cuando pues no es un múltiplo de este número, ¿ok? Entonces puede haber monosomías o puede haber trisomías. Denme un segundo. Okay. Ya, perdón. Vamos a hablar, les pongo algunos ejemplos de estas aneuploidías que vemos con más frecuencia en la clínica, que son las trisomías, como es la trisomía 21, el síndrome de Down, la trisomía 13, que es el síndrome de Patot, y la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards. En frecuencia van 21, 18, la menos frecuente de estas es la 13. Klinefelter también es muy frecuente, lo van a ver ustedes en su clínica, si no es que ya han visto a pacientes, ¿no? con síndrome de Klinefelter, en donde su cariotipo es un 47XXY. ¿Okay? Y de las monosomías, las más frecuentes es el síndrome de Turner, donde es una monosomía del cromosoma X. Ahora,
se cree que la mayoría de los productos que vienen con una aneuploidía terminan en abortos, ¿no? Son pérdidas fetales. Se cree que los que llegan a término, a pesar de que en muchos de ellos hacemos el cariotipo y corroboramos que es una trisomía regular, o sea que en todas las células que estamos contando, en las células sanguíneas, vemos la alteración, ¿no? Digamos, vemos la trisomía 18, la trisomía 13, por ahí ha de haber algún mosaico que les está permitiendo no ser compatibles con la vida, porque si la mayoría se abortan, porque hay unos que llegan a término. Igual con síndrome de Turner. Y algo que ustedes están expuestos, ¿no? Todos, ¿no? Yo creo que varios días de la semana a su clínica, es con el resultado en sus diagnósticos preimplantación, ¿no? En sus PGTs de aneuploidías, en donde ahí van a ver, bueno, es transferible, no es transferible, tiene una aneuploidía, pero es en mosaico, y aquí viene la importancia, ¿no? ¿Qué cromosoma es el que está implicado? ¿Se puede uno arriesgar a transferir ese? O ni de broma se va, aunque esté en mosaico de bajo grado, si es un cromosoma 21, uy, pues como que arriesgarse sería alto, ¿no? Entonces, es indispensable contar con un genetista, ¿no? En todas las clínicas de infertilidad para tomar todas estas decisiones de manera multidisciplinaria. Otras de las alteraciones cromosómicas que podemos ver, las que les hablé ahorita, fueron alteraciones numéricas, ¿no? Donde hay una alteración en el número normal de los cromosomas, pero también tenemos las anomalías estructurales. Estas son cuando quizá el número de cromosomas está bien, pero la estructura de estos está alterada. De las frecuentes son las translocaciones. Hay algunos artículos que mencionan que la frecuencia es de 1 en 350, otros de 1 en 500 de cada, ¿no? De las personas. Somos portadores de alguna translocación recíproca balanceada. ¿Qué quiere decir esto? Una translocación es cuando 2 o más cromosomas se rompen y se intercambian de lugar ese segmento que se rompió. En la persona que tiene esta translocación, por lo general, volvemos a sus excepciones, no hay manifestaciones. ¿Por qué? Porque se tiene la información genética completa, cambiada de lugar, pero completa. El problema es que cuando estas personas que tienen una translocación balanceada van a tener hijos, nosotros no sabemos qué cromosoma se va a ir al óvulo o al espermatozoide, si es el que está normal o es el que tiene la translocación. Y por lo tanto, hay riesgo de que los embriones tengan monosomías o trisomías parciales, según el cromosoma que esté implicado. Aquí el asesoramiento es muy particular dependiendo de cuáles son los fragmentos implicados, de cuáles son los cromosomas, si es de novo, si es heredada, etcétera, etcétera. Entonces también cada familia, cada caso es en particular, ¿no? Que les vamos a dar los riesgos a estas parejas. Cuando estas translocaciones ocurren en los cromosomas acrocéntricos, que son estos que les pongo aquí, 13, 14, 15, 21 y 22, estos cromosomas son acrocéntricos porque en vez de tener el brazo corto, tienen satélites. Entonces, personas que tienen una translocación entre estos cromosomas, se les llama translocaciones robertsonianas. Y aquí, por ejemplo, si le hacemos el cariotipo a una pareja y hacemos el conteo, vamos a leer que son 45 cromosomas. ¿Por qué? Pues porque como vemos en los primeros casos, el 13 y el 14, o sea, se pierden estos satélites, ¿no? Estos, digamos, bracitos cortitos, se pierden y se pega el 13 con el 14 y aparece como un solo cromosoma. Entonces esta persona igual puede ir pasando normal por la vida, pero a la hora de tener hijos, hay un riesgo muy alto, dependiendo del cromosoma implicado, de, por ejemplo, tener varios hijos con trisomía 21 o varios hijos con trisomía 13. Entonces, necesitan un asesoramiento muy importante y obviamente un PGT. Otras de las alteraciones estructurales que podemos ver son de lesiones. De lesiones quiere decir que un cromosoma sufre rupturas también y se pierde algún fragmento,
Igual aquí va a ser muy particular el cuadro clínico, las manifestaciones según el segmento y según el cromosoma. Duplicaciones es lo contrario, en vez de perderse un fragmento, se duplica. Y las inversiones es cuando cuando en un mismo cromosoma hay dos rupturas y ese segmento da un giro de 180 grados. Aquí van a ver en su práctica, y por eso también es importante hacer cariotipo a las parejas que tienen infertilidad o una historia de pérdida gestacional recurrente, porque aunque la pareja no tenga nada y al parecer decimos, pues hubo una inversión nada más, ¿no? Se rompió el cromosoma, pero dio un giro de 180 grados. En esos puntos de ruptura puede haber cierta pérdida de genes que pueden causar una infertilidad, ¿ok? Entonces es importante hacer un cariotipo y también cada cromosoma es en particular, y eso se ve con bastante frecuencia en la clínica. Entonces, bueno, ahorita ya cubrimos lo que son las alteraciones, tanto numéricas como estructurales. Ahora sí, ¿cómo vamos en tiempo? Me voy a apurar. Ahora, bueno, en cuanto a la insuficiencia ovárica primaria, hay varios padecimientos en genética que pueden estar asociados con esto. Uno, ¿cuál es? De los principales, el síndrome de Turner, ¿no? Esta monosomía del X. Hay pacientes que obviamente van a tener gónadas disgenéticas, no van a tener ninguna célula germinal, y por lo tanto son pacientes con amenorrea primaria. Sin embargo, hay pacientes que también es común que lo vayan a ver en su práctica, que son mosaicos y que pueden llegar a tener algunas células germinales, pueden llegar a tener algunos ciclos menstruales, ovulatorios, pero después pues presentan una insuficiencia obviamente ovárica. También está el síndrome de X frágil, esto que les comentaba, ¿no? Las mujeres que tienen una premutación pueden, más adelante en la vida, obviamente no es un padecimiento que se vaya a presentar en los primeros años de vida, pero ya entre los 20, 30, sí una insuficiencia ovárica primaria en las del estado de premutación. El síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis, cada vez hay más, aunque son enfermedades que yo creo que las podemos catalogar hoy en día como multifactoriales. ¿Por qué? Porque cada vez hay más genes que se han asociado a estas enfermedades. También, obviamente, hay factores ambientales, ¿no? Entonces, son enfermedades multifactoriales que también pueden cursar con una insuficiencia ovárica primaria. Otro de los casos, bueno, es esta insuficiencia ovárica primaria familiar, donde la historia familiar nos puede decir mucho, porque puede haber varios familiares, ¿no? Varias mujeres afectadas en la misma familia. Entonces esto nos habla de que sin duda hay genes que están participando en esto, pero hoy por hoy no hay un solo gen al que le podamos achacar este padecimiento. Y algo que es importante es en las pacientes que tengan una insuficiencia ovárica primaria, aquí mi recomendación sería siempre tener en mente el síndrome de X frágil y siempre hacer un cariotipo para descartar algún rearreglo cromosómico como un isocromosoma del X que nos puede explicar esta situación. También mutaciones en estos oncogenes, en el BRCA1 y 2, pueden o se asocian a una insuficiencia ovárica prematura. Aquí hay varios genes que les pongo, me los voy a saltar, pero que están asociados a esta insuficiencia ovárica primaria, tanto genes que se encuentran en el cromosoma X como en genes, en autosomas, ¿no? No solo en el cromosoma X. Y pasando a los varones, bueno, de las causas que debemos de pensar cuando hay una infertilidad masculina es en la fibrosis quística. Esto siempre y cuando el cuadro clínico nos hable de una ausencia congénita de conductos deferentes. Cuando este es el cuadro clínico del paciente, lo primero que hay que sospechar es que hay una mutación en el gen de la fibrosis quística. Lo más recomendable es hacer el estudio molecular. Igual, por cariotipo no lo vamos a ver. Hay que hacer un estudio molecular para detectar la mutación. Y lo más recomendable es hacer una secuenciación completa del gen o uno que abarque muchas variantes.
Si solo nos limitamos, aquí les pongo un ejemplo, estos son artículos más viejitos, si se fijan, 2001, 2002, 2004, el Colegio Americano de Genética recomendaba hacer este panel de 23 variantes, ¿no?, en el gen de la fibrosis quística. Pero si hoy en día nos limitáramos a esto, en nuestra población únicamente estaríamos detectando un 57%. Imagínense la cantidad de pacientes que se nos irían sin diagnóstico. Entonces aquí lo importante es o aumentar ese panel, ¿no? Se recomienda aquí que en 129 variantes ya estaríamos detectando un 96%, o hacer una secuenciación completa, en donde ya realmente el costo no cambia mucho. Otra de las causas de infertilidad masculina con relación a genética son las microdeleciones del Y. ¿Okay? En pacientes varones que tengan conazospermia o con una oligosospermia severa, es importante, nuevamente con estudio molecular, no con cariotipo no lo vamos a ver, buscar si no hay alguna de lesión en estas regiones que son las AZFs, A, B y C, que están en el cromosoma Y. Y aquí es importante que si se llega a detectar una microdeleción, la pareja tiene que ir acompañada siempre de un buen asesoramiento genético, porque obviamente esto, el papá o el varón al que estemos estudiando, lo puede heredar a su descendencia, ¿no? Cuando sea varón, a la mujer obviamente no. Y también, así como hablamos de estas translocaciones, también hay que buscar en los pacientes o en los varones con infertilidad si no tienen algún rearreglo cromosómico. Aquí sí con un cariotipo, porque estos pueden ser causa de su infertilidad. Entonces, bueno, estas son algunas de las causas genéticas que pueden estar asociadas a infertilidad femenina o masculina. ¿Okay? Ahora, si nos vamos a hablar un poco de epigenética, ¿qué es esto de la epigenética? Bueno, la epigenética son cambios heredables en la expresión génica, son cambios que van a... No, vuelvo a hacer la frase. Son cambios heredables en nuestro ADN, en la expresión de nuestros genes, pero que no cambian la secuencia. ¿Okay? Son cambios externos que van a hacer que estos genes se expresen de manera diferente. Se pueden sobreexpresar o se pueden apagar, pero sin que se altere la secuencia de nuestras bases, ¿no?, nitrogenadas, de nuestros nucleótidos. Ahora, ¿cómo se dan estos cambios epigenéticos? Estos cambios epigenéticos se pueden dar por diversas modificaciones. Uno es directamente sobre el ADN, pero ojo, no es cambiando la secuencia. Aquí les pongo una de las modificaciones más frecuentes, que es la metilación de la citosina. La citosina sigue presente, o sea, la citosina no va a cambiar por otro nucleótido, pero se le va a pegar un grupo metilo. En general, en términos generales, cuando hablamos de que un gen está metilado, decimos que está apagado, ¿no? Como un switch casi, que le ponemos off, se apaga la expresión de ese gen. Cuando no está metilado, está prendido, ¿no? Está en on. Estos son cambios epigenéticos y son cambios que, como dijimos, son heredados, ¿no? No ocurren únicamente en una persona y ya van a ser completamente diferentes en el hijo, ¿no? Son cambios que van siendo heredados. La otra manera en que pueden alterarse la expresión de estos genes de manera epigenética es a través de las histonas. ¿Se acuerdan de estas proteínas en las cuales se enrollaba el ADN para condensarse? Estas proteínas pueden sufrir diferentes cambios bioquímicos como acetilación, metilación, ubiquitinación, fosforilación, etcétera. Y dependiendo las modificaciones que se hagan, puede hacer que cambie la conformación de esta cromatina, nuestro ADN. Por ejemplo, si hay ciertas alteraciones en estas histonas y hacen que se compacte más esa cromatina o que se enrolle más, pues obviamente la maquinaria que venga para transcribir esos genes no va a poder pegarse, ¿no? Entonces va, digamos, como que a apagar esa lectura de esos genes. En cambio,
Si hay una cromatina más abierta, si esas histonas no tienen esas modificaciones, entonces los genes puede llegar la maquinaria de transcripción, pegarse con facilidad y ahora sí venir todos los siguientes pasos, ¿no? Entonces estos son los cambios epigenéticos. Ahora, un poco en relación a su práctica, hablamos que antes de la fertilización, el ADN está sumamente o está altamente metilado. Una vez que viene la fecundación, viene una demetilación, es mucho más activa en el genoma del papá que en el de la mamá, pero bueno, hay una demetilación. Y después, inmediatamente, cuando empiezan estas divisiones celulares, nuevamente viene una remetilación. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en el transcurso de los años ha habido varios estudios y todavía sigue habiendo, creo que, polémica y opiniones encontradas de si todas estas técnicas de reproducción asistida podían favorecer que nacieran niños con una mayor frecuencia de estas enfermedades, ¿no? Epigenéticas, como cuáles pudieran ser Prader-Willi, Angelman, DeWitt-Wiedemann, Silver-Russell. Todavía algunos autores dicen que sí, otros que no. La vez pasada revisamos un artículo de esto. En ese artículo encontraban que únicamente era Beckwith-Wiedemann lo que habían visto que había una mayor incidencia, pero bueno, sigue siendo tema de debate. Igual ahorita nos dices tu experiencia, Raúl. Pero bueno, a lo que vamos es que todas estas técnicas que se utilizan cuando se hace una fertilización in vitro, pues puede llegar a modificar todos estos patrones, ¿no?, que se están estableciendo en el momento de la fertilización. Todavía es motivo de mucho estudio. Rebeca, ¿nos podrías comentar algo que creo que es otra cosa que causa confusión antes de que te muevas para los siguientes temas? ¿Cuál es la diferencia entre algo epigenético y algo de imprinting? Porque a veces cuando se mezclan las cosas y da la impresión de que estamos hablando de lo mismo, pero Prader-Willi, por ejemplo, no es una epimutación la causa más frecuente. Entonces, ¿nos podrías detallar para los alumnos esta dificultad en entender qué es la diferencia entre algo de imprinting y algo epigenético? Miren, cuando hablamos de esta impronta, como el concepto que tienen que tener es que los genes que están improntados se van a expresar de manera diferente si vienen de papá o si vienen de mamá. Eso sería el concepto de una impronta. A ver, hasta ahí, Raúl, algo que quieras decir en esto como para que les quede muy preciso, ¿no? Bien, ok. Entonces, ahí estamos hablando de impronta. Ahora, epigenética, eso sí, son cambios. Aquí no estamos hablando de cambios. Aquí estamos, en la impronta estamos hablando únicamente de que va a haber genes que se expresen de manera diferente. Ahora, no todos nuestros genes, de nuestros 20,000 genes, no todos están, tienen esta huella de imprinting. No, hay genes que no. No me acuerdo ahorita, no tengo el dato, Raúl. Salió hace poco uno de cuántos genes están improntados, pero no me acuerdo si eran... Ay, a ver, recuérdame. 200 más o menos, 200 más o menos. 200 genes, estamos hablando de 200 genes de estos 20,000 se van a expresar de manera diferente, ¿ok? Si lo heredamos de papá o de mamá, eso impronta. Y si nos vamos a epigenética, esto sí, la epigenética puede ocurrir, digamos, en cualquier parte de nuestro genoma y son cambios que son cambios en la expresión genética sin que se modifique la secuencia de nuestro ADN. ¿Ok? ¿Hasta aquí claro estos dos conceptos? A ver, Raúl, ayúdame a ver si no estoy siendo claro, si me falta algo. Pues yo veo caritas como que no están muy convencidos, precisamente por eso hice el comentario, como, a ver, aquí en el chat nos ponen cómo se detectan los cambios epigenéticos y existen estudios a solicitar.
o simplemente se sospechan por la clínica? Ahorita voy a dejar a la doctora Rebeca que les conteste específico, pero justo ese era el punto al que quería llegar, donde los Beckley-Wiedemann, que era lo que hablaba, que el in vitro tiene un incremento, Prader-Willi, Angelman, no son epimutaciones lo que es lo más frecuente. Entonces eso es muy importante como a considerarlo, porque la mayor parte de los niños que vemos con Prader-Willi tienen una delesión, donde esa delesión no estuvo causada por el in vitro. Entonces, por eso le pedía yo que nos hablara de esto en particular, porque si no da la impresión de que todos los Beckley tienen que ver con el in vitro o que los Prader pueden tener que ver con el in vitro, cuando en realidad es un mínimo porcentaje de los pacientes que vemos en la clínica que tienen una epimutación, ¿sí? Entonces les dejo a la doctora que les conteste lo de cómo sospechamos los cambios y cómo se hacen esta identificación. Es de los... repíteme la pregunta, Raúl. ¿Cómo se detectan los cambios epigenéticos? ¿Existen estudios a solicitar o simplemente se sospechan por la clínica? A ver, aquí voy a necesitar que me ayudes en estudios moleculares. No hay como tal, o sea, obviamente vamos a sospechar, ¿no?, que hay cambios epigenéticos por la clínica, pero sin duda esto no lo vamos a poder sospechar, o sea, no lo vamos a poder decir a ciencia cierta con criterios clínicos. No hay como, si tiene esto y esto y esto, entonces es un cambio epigenético. No, esto sí se tiene que hacer con estudios. Hoy por hoy, todavía de manera comercial, no tenemos como un estudio de que le voy a solicitar, ¿no?, tal estudio para ver cómo está esto de la epigenética. ¿Por qué? Porque esta epigenética o estos cambios están cambiando, no son algo estático. Y eso es la clave. Por ejemplo, si hacemos una secuenciación, pues sabemos que esta secuencia no va a cambiar, ¿no? Así están ya los nucleótidos y esos no van a cambiar. Pero estas huellas epigenéticas, estos cambios externos, sí cambian. Entonces no es lo mismo tomar un estudio ahorita a la misma persona que igual tomárselo a los 10 años o igual tomarlo cuando acaba de recibir una quimio o cuando explotó la bomba nuclear, ¿no? Son cambios heredables, pero que sí se están modificando, y por eso es la complejidad de los estudios. No sé, Raúl, a ver si a ti que te encanta todo eso en los estudios, si haya algo específico que... Yo agregaría esto. La pregunta, creo que, como lo están diciendo, es de la manera correcta, que es lo que nos dice la doctora. Yo voy a ver un niño que tiene características clínicas de Beckley-Wiedemann para sospechar un desorden de la impronta o un desorden epigenético, que son los que conocemos. Voy a sospecharlo clínicamente. La pregunta es, ¿puedo hacer una prueba de PGT que me prediga que un niño va a tener un desorden? Eso no existe, ¿sí? Ni va a existir, por lo que les está diciendo la doctora. Los cambios epigenéticos son tiempo, tejido, célula específicos. Entonces, nunca voy a poder tener un patrón. Cuando hay un defecto de la epimutación en Prader-Willi, es un cambio ya estático que se dio en todas las células. Entonces, no hay que confundir los cambios epigenéticos con los desórdenes de impronta o epigenéticos. Entonces, Beckley-Wiedemann, ¿cómo lo vamos a sospechar? Podríamos hablar un montón de esto, pero va a ser un bebé macrosómico, donde la señora no tiene diabetes gestacional, va a tener un onfalocele, y si el materno es muy bueno, le va a ver la macroglosia, la lengüita más grande de manera prenatal. Eso es lo que nos llevaría a sospechar un Beckley-Wiedemann. Y normalmente esto va a ocurrir cuando nazca el bebé, ¿sí? Pero efectivamente no hay una prueba específica
en vez de un cambio epigenético. Hay una pregunta más. ¿Epimutación por in vitro los hay? Eso responde a lo que les decíamos, no, ni va a haber pronto, porque esto tiene que ver con tejido específico y el trofectodermo no representa necesariamente lo que está ocurriendo en el ectodermo. Va a haber una variabilidad, por tanto, no esperen que estos cambios se den de manera fácil. Si es por una mutación, V3A lleva a un desorden de impronta, ahí sí se puede hacer un PGTM y es otra cosa diferente. Por eso me permití detener a la doctora, porque creo que esto es un concepto de los que más confunde a todo mundo entre impronta epigenética, qué y qué le debemos decir a los pacientes. Okay. Sí. Sí, y igual, nada más para que otra vez reforzar esto mismo, ¿no? Lo que les decía el doctor Raúl, si nos vamos a un Prader-Willi, el mecanismo más común por el que se va a dar un Prader-Willi es por lesión, ¿no? Se pierde un fragmento de ese cromosoma. Como decíamos, nada tiene que ver con el in vitro. El segundo mecanismo igual es una disomía uniparental. El tercer mecanismo, que ya es el porcentaje mínimo, ahora sí es una mutación en el centro de la impronta, ¿no? Entonces, son diferentes los mecanismos por los que nos pueden llevar a una misma enfermedad, ¿no? Bueno, yéndonos ahora al screening de portadoras o al tamizaje de portadoras. Bueno, déjenme muevo ahora para acá, perdónenme. ¿Cuándo vamos a utilizar este tamizaje? Bueno, se utiliza para identificar a parejas que están en riesgo de tener un hijo con alguna enfermedad autosómica recesiva o ligada al X. Obviamente, pues para una enfermedad dominante, por lo que ya vimos, ustedes ya pueden deducir que pues no, para eso no lo vamos a usar, ¿no? Pero en las enfermedades recesivas y ligadas al X, sí. Ahora, hay que tener en cuenta que aquí creo que es el mensaje que me gustaría que se llevaran, que cuando hacemos estos tamizajes puede haber implicaciones clínicas para la paciente o para los pacientes que se están haciendo el estudio, no únicamente para la descendencia. Y aquí les pongo algo que mencionan muchos artículos. La mayoría de los pacientes no están siendo bien asesorados de los posibles riesgos o las implicaciones que tiene para su salud hacer uno de estos tamizajes. Como les hablaba, ¿qué tal que en la paciente que es se les hace el estudio de tamizaje y resulta pues que es portadora de X frágil? Bueno, hay que hablar con esa mujer porque entonces hay un riesgo de una insuficiencia ovárica prematura. O si una mujer salió portadora de enfermedad de Gaucher, entonces esa paciente tiene un riesgo mayor que la población en general de un Parkinson más adelante. Y todas esas cosas las tiene que saber el paciente antes de hacerse el estudio para decidir, ok, si me lo hago, está bien, pero esto también viene con esto otro, ok, que es importante. Aquí les pongo distintas enfermedades que pudiéramos detectar y que se asocian a ciertas enfermedades en el adulto, ¿no? Nick-Mejen es otro, pues mayor riesgo de cáncer, ¿no? Lo que hablábamos del X frágil, la enfermedad de Gaucher, etcétera, etcétera, ¿no? La deficiencia de ornitil transcarbamilasa, esta hiperamonemia que puede darse en el posparto. Entonces, todas esas cosas es importante platicarlas con el paciente para que estén conscientes de cuáles son tanto las limitaciones, pero también cuáles son los alcances, ¿no? de hacer uno de estos estudios. Ahora, hay distintos tipos de screening que se puede hacer. Perdón, que aquí el signo de menos hasta arriba en la diapositiva está mal, es de más, o sea, es mayor o igual a 1 en 200. Hoy por hoy es lo que recomienda el Colegio Americano de Genética, que corresponde a este tier 3, ¿no? Es un tamizaje
que incluye enfermedades obviamente recesivas y ligadas al X, donde hay una frecuencia de portador de estas enfermedades de más de 1 en 200. Tenemos tamizajes también más básicos. El más básico que tenemos es tamizar para fibrosis quística y atrofia muscular espinal, pero ahí, bueno, nos quedamos cortos y después ya vamos subiendo, ¿no? Ahorita recomendaríamos este que está aquí, el morado. ¿Cuándo vamos a solicitar un estudio de tamizaje, como les decía, o este screening de portadores? Lo podemos pedir únicamente cuando hay antecedentes familiares de consanguinidad o que el paciente presente, ¿no?, un padecimiento, pero también se lo puede, o sea, de hecho la recomendación es hacerlo a población en general, hay que ofrecerlo. Si no lo ofrecemos, vamos a dejar de diagnosticar a tiempo muchísimas de estas enfermedades. No sé en tu caso, Raúl, yo les quiero comentar, llevo, no sé, 15 años por ahí ejerciendo. Son contadas con las manos, yo creo que me sobran los dedos de una mano, para los pacientes que he tenido con una enfermedad recesiva, autosómica recesiva, que los papás tengan antecedente de consanguinidad. La inmensa mayoría son personas que no hay antecedentes de consanguinidad, de endogamia. Uno es de Puebla, otro es de Durango, uno es de Argentina, otro es de México. Nada que ver. Entonces, si solo nos limitamos, ¿no?, a ofrecer este tamizaje a los que tienen antecedentes, creo que nos quedaríamos muy cortos. Aquí me gustaría, Raúl, saber contigo, ¿no?, en tu clínica, en tu práctica, ¿cómo ha sido? Ahora yo te hago la pregunta. Sí, la verdad. Adelante. Perdón, se me fue. Sí, la verdad creo que es un muy buen comentario que hace Rebeca, porque obviamente mi parte fuera de México, con pakistaníes, con la parte británica, es un mundo diferente. Mi interacción con la parte saudí también ha sido así, pero en México es real, que es muy poco probable que como tal la consanguinidad sea la clave que tenemos. Lo inferimos por poblados pequeños, pero tengo casos, como tú dices, de un lado y otro, y que salió exactamente la misma de lesión, que nunca ha sido reportada y que probablemente hasta sea un efecto fundador, solo que lo desconocemos completamente. Entonces, es muy importante, como dice la doctora, considerar que aunque el libro diga esto, y es lo obligado que les tenemos que decir, en la práctica a veces no se presenta así, y hasta que no tenemos los resultados no nos damos cuenta ya con las pruebas genéticas. Seguimos acá, perdónenme. Ay, qué horror, se cerró esto, espérenme. Se trabó la computadora. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Voy a ¿se trabó? No responde, déjenme. A ver, ¿lo que no te responde es a pasar las transparencias o...? Sí, se cambiaron las diapositivas, están trabadas. Déjenme cierro un segundito la presentación. A ver, ahí está, perdónenme. Ahora sí. Bueno, si nos vamos ahora a la medicina personalizada, es una práctica, ya tiene sus añitos, pero bueno, es de las nuevas. Es una práctica emergente de la medicina, donde utilizamos el perfil genético de un individuo con el objetivo de prevenir, de diagnosticar y de tratar algunas enfermedades. Donde vemos, yo creo que hoy por hoy más palpable esta aplicación es en la parte de oncología, en la oncogenética y en la farmacogenética. Sobre todo en farmacogenética nos permite escoger la droga adecuada en la dosis adecuada para la persona adecuada. Ahora estuvo en el Congreso, no sé si a ti te tocó escuchar esa plática, Raúl, pero fue muy interesante y les quise poner aquí el artículo del ponente, en donde se aplica, perdónenme, se me fue dos, en donde se los quise presentar porque es algo
muy nuevo, donde es tal cual para mí la aplicación de esta medicina personalizada a la clínica, en este caso al área de farmacología. Aquí se estudió a una población específica, este es en distintas regiones de Europa. Una de ellas fue en una región específica, en Armaduría, ¿y cómo se llamaba esta de España? Se me fue, pero bueno, en una región de España, en donde estudiaron 12 genes específicos, variantes genéticas, para prevenir ciertas alteraciones en cuanto a reacciones de fármacos. Hoy por hoy la población geriátrica, que son los que más medicinas toman, en promedio se calcula que una persona geriátrica toma 6 medicinas en promedio. Entonces imagínense la cantidad de interacciones que puede haber entre estos fármacos, ¿no? Sumándole que si toman las medicinas, pues van a ser porque tienen hipertensión, diabetes, Alzheimer, demencia, trastorno de ansiedad, no duermen bien, insomnio, etc. Entonces, se dieron cuenta que únicamente estudiando estos 12 genes podían llegar a disminuir la ocurrencia de efectos adversos en los medicamentos hasta en un 30%. Y ha sido tal el impacto que en España, al parecer, el próximo año ya va a entrar como parte del sistema de salud. Obviamente todo esto ligado a inteligencia artificial, ¿no? Donde el médico de primer nivel pueda tomar la muestra de sangre para mandar a hacer este estudio y dependiendo los resultados y las variantes genéticas que hayan salido en estos 12 genes, poderlos meter al software y ya con toda la inteligencia artificial decirle, bueno, este medicamento con este no, con este sí, a esta dosis no, mejor si no, algún paciente está en algún tratamiento por cáncer y tiene mucha náusea, no darle este antiemético, mejor darle este otro. Y esto tiene una gran implicación, digamos, a nivel económico, ¿no? Porque lo que representa disminuir un efecto adverso en un 30% a la población económicamente es muchísimo. Entonces, bueno, este artículo se los recomiendo, está muy bueno, es de Lancet de este año. Ahora, si pasamos a un poco lo que es la terapia génica, bueno, es modificar los genes o la genética de una persona para tratar o curar alguna enfermedad. Y va a haber 3 mecanismos principales por el que se puede hacer una terapia génica. Uno es reemplazando la copia del gen, que está mal. Otro es inactivando ese gen mutado. Y la otra es introduciendo un gen nuevo, ¿no? Que nos contrarreste, digamos, al que está afectado. Hay diferentes mecanismos por los cuales se ha estado intentando, ¿no?, hacer terapia génica, como aquí les pongo los oligonucleótidos antisentido, los RNAs de interferencia, el famosísimo CRISPR, etc. Lleva ya muchos años todo esto de la terapia génica. En los últimos años ha avanzado muchísimo. No sé si es también tu impresión, Raúl, pero como que antes nos decían, pues el paciente tiene esta enfermedad y ya casi dábamos por hecho siempre de que, bueno, pues no hay nada que hacer más que, ¿no? Los guiábamos, pero no como tal una terapia génica. Y creo que hoy por hoy, en cuanto llega un paciente a la consulta y vemos qué padecimiento tiene, ¿no?, si no es de los más frecuentes, siempre es buscar, a ver, ¿ya habrá, ¿no?, tratamiento aprobado por FDA o no? Porque están saliendo realmente muchos y cada vez más rápido. Y aquí les pongo algunos ejemplos, estos son del último año, el 2023, diferentes como encabezados de noticias de medicamentos, ¿no? O más bien no de medicamentos, sino de terapia génica para diferentes enfermedades, ¿no? Aquí es, bueno, Novartis pide a Sanidad Pública, esto en España, casi 2 millones de euros, ¿no?, por cada dosis de este medicamento que se llama Zolgensma, que es para tratar atrofia muscular espinal. Otro más, aprobado ya por FDA para la distrofia muscular de Duchenne, el Evidis, no es para todos los pacientes, pero bueno, ya hay algo
para hemofilia, este otro fármaco, 3.5 millones de dólares, el Emgenix. El mes pasado, el Reino Unido también aprobó el primer tratamiento basado en CRISPR para anemia de células falciformes y beta-talasemia. Entonces, es como muy bueno escuchar todas estas noticias. Nos asustan, ¿no? Cuando escuchamos los precios que están entre 2.5, 3.5 millones de euros o de dólares, pero bueno, ¿no? Cada vez se van a ir seguramente abaratando más, y además, pueden entrar no solo como gastos médicos mayores, sino también a los diferentes regímenes de salud que cada quien tenga, ¿no? O sea, nosotros es Seguro Social, Salubridad, Pemex, etcétera. Y bueno, creo que hasta aquí ya me pasé muchísimo de tiempo. Traté de hacerlo rápido, conciso. Pero ya también has ido contestando preguntas. Yo pienso que vamos bien. Adelante, creo que sigue. Si quitas su presentación, Rebeca, para que la doctora claro. Daniela pueda hacer un resumen de su artículo y dejar algunas preguntas al final. Ay, Dios mío, ¿dónde anda esto de dejar de compartir? Espérenme. En la parte de arriba, al lado de un cuadrito verde, dice dejar de compartir.